y reencontrar con tantas personas comprometidas con la vida. Ya se dijo antes, esta es una reunión que nos convoca a hablar de la vida, pero de una vida digna para todos los seres humanos y para todos los seres vivos, no de cualquier tipo de vida. Y lo hago con una especial emoción. Para mí, como presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el año 2007-2008, es un momento importante. Mañana cumplimos 10 años del referéndum a través del cual se aprobó la Constitución de Montecristi. Un hecho histórico, por muchas razones. Por primera vez, una larga, compleja, azarosa historia constitucional en el Ecuador, el pueblo fue convocado a aprobar la Constitución después de una asamblea constitucional. Para quienes no vienen de Ecuador, es bueno tener presente o conocer que en este país, que es una república desde 1830, hemos tenido hasta ahora 21 constituciones. Por primera vez, y este es un primer hecho histórico importante, el pueblo, luego de una asamblea constituyente, aprobó su constitución. Fue una aprobación mayoritaria. Un domingo 28 de septiembre, el pueblo salió a las calles y en un 64% se pronunció a favor de la Constitución de Montecristi. 64% de los votos emitidos, votos favorables, votos negativos, votos blancos y nulos. Si solo consideramos los votos válidos, tuvimos una votación cercana al 82%. Pero el hecho de fondo de esa Constitución, más allá de ese enorme respaldo, es su contenido. Ya sé que eso, incluso a muchas personas aquí presentes, puede llevarles a grandes debates. Algunos dirán, el régimen autoritario que tuvimos hasta hace poco se produce por esa Constitución. Digo, no, eso es ver la calentura en las sábanas. La forma de acumulación, de explotación de seres humanos y la naturaleza que radica en los extractivismos explica esos déficits en democracia. A más extractivismo, a más destrucción de las comunidades, a más destrucción de la naturaleza, menos democracia. Por ahí tenemos que comenzar a trabajar. Pero lo que me interesa ahora es rescatar esta Constitución, la Constitución de la plurinacionalidad, la Constitución de los derechos colectivos, la Constitución del agua como un derecho humano, la Constitución de los derechos de la naturaleza. Cuando discutíamos en Montecristi sobre los derechos de la naturaleza, que empezó muy pronto esa discusión, y plasmé un primer esbozo para ese proceso de debate, en un artículo en el que preguntaba si los animales tienen derechos, que se publicó a inicios del año 2007, en enero del 2007. Sentimos, toda aquí Esperanza, que me acompañaba como asesora, que había un espacio para avanzar más que en la simple conservación de la naturaleza. La conservación de la naturaleza puede ser importante, pero no es la esencia de los derechos de la naturaleza. Y entonces, luego escribí otro texto, mucho más largo, que se publicó el 26 de febrero del año 2007. Y entonces sentí yo en ese texto donde hablaba de la naturaleza como sujeto de derechos, que había ya el terreno propicio. Podría hablarles en este momento de mucha emoción para mí, de algunas anécdotas importantes, pero simplemente les recuerdo que tuvimos aportes de diversas partes del planeta, y el más importante de todos fue de uno que yo considero fue asambleísta constituyente, aun cuando no era ecuatoriano, entonces no había sido elegido, y no estuvo nunca en Montecristi, Eduardo Galeano, que con un artículo magnífico movilizó la conciencia dentro del Ecuador, dentro de los asambleístas. Un artículo que se llama La naturaleza no es muda. También tiene una anécdota ese artículo, para otra ocasión cuando haya el tiempo. Lo que sí sabía, y les decía yo a los compañeros y a las compañeras asambleístas, es que estábamos haciendo historia. Estábamos convirtiéndonos en el primer país que iba a tener en su constitución los derechos de la naturaleza. Y que esto iba mucho más allá de los derechos ambientales, que esto iba más allá de la reflexión del egoísmo ilustrado de que tenemos que proteger a la naturaleza porque sin naturaleza nosotros no somos nada. Pero no entendía yo en esa época la enorme acogida, el eco que iba a tener esta declaración de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Montecristi. Paulatinamente fui comprendiendo de que esto iba mucho más allá del Ecuador y que esto iba a tener un enorme respaldo a nivel internacional. Luego de aprobada la Constitución, conocí los trabajos de Corvo Lúrico,
que viene desde antes discutiendo ese tema. Luego de aprobada la Constitución, conocí unos trabajos de un señor que trabaja desde los años 80 sobre los derechos de la naturaleza, un suizo, un jurista, ahora un gran amigo mío, Jörg Leinbach, cuyo profesor, el profesor Saladín, antes de los años 80 ya había discutido eso. Luego de la Constitución, de la aprobación de la Constitución, leí un libro de Italo Calvino, un gran escritor europeo, que en el libro El varón rampante prefiguraba una conversación de uno de sus personajes con Napoleón y que le recomendaba al emperador francés que incorpore los derechos de la naturaleza en la Constitución de la nueva República. Pero este tipo de cosas se fueron luego ampliando. La declaración de Tiquipaya, la declaración de los derechos de la madre tierra en abril del año 2000 en Tiquipaya, en Bolivia, cuando los convocó el presidente boliviano a hablar de los derechos de la naturaleza, derechos que no se respetan en Bolivia, y a pesar de que sigue siendo ese gobernante uno de los voceros más importantes que dice defender los derechos de la naturaleza. Luego en Ecuador se planteó la iniciativa Yasuní Teté, inspirada también en los derechos de la naturaleza. Y vimos cómo terminó esta iniciativa cuando el año 2013, el 15 de agosto, el entonces presidente dijo que era, textual, un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Pero hay casos que nos animan. La sentencia del Río Blanco, que para un proyecto minero desde julio en Ecuador. Los casos del río Atrato y de la Amazonía como sujetos de derechos en un país donde la Constitución no reconoce los derechos de la naturaleza, como Colombia. Los casos del río y de la selva en Nueva Zelanda. El caso que yo rescataría como muy importante y me motivó mucho, el caso del Xingu, la onda larga del Xingu en Brasil, cuando el fiscal estatal plantea la defensa del río Xingu y de los pueblos Mundurucú desde la Constitución del Ecuador y sus derechos de la naturaleza. Y por supuesto, para mí es siempre un motivo de reflexión y de reconectarme con esta lucha, visitar, hablar y compartir con los pueblos y nacionalidades indígenas. Estuve recién en una misión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el TIPNIS, en el corazón del TIPNIS, en Trinidad City. Y le escuché por primera vez a una persona maravillosa, a la meme Cecilia Moyoviri, que nos decía, y lo repitió ahora, que la naturaleza no nos necesita, nosotros le necesitamos a la naturaleza. En ese contexto llego yo a plantear cuál es el origen de los derechos de la naturaleza. El mundo indígena. Hay muchos aportes. La primera vez que yo escuché hablar de derechos de la naturaleza fue hace más de 20 años de un jurista colombiano, Ciro Angarita, en una reunión del Instituto de Estudios del Tercer Mundo. ¿Cómo se llama? Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, por primera vez. Pero la realidad es que surge desde el mundo indígena, donde no hay naturaleza como la vemos nosotros. Los que venimos de la sociedad occidental nos hemos colocado figurativamente hablando al margen de la naturaleza. En el mundo indígena, los indígenas hablan de Pachamama, no utilizan una metáfora, han entendido que son naturaleza. Y en ese contexto es muy importante nosotros entender que ha habido un proceso de mestizaje entre lo que es el reclamo del mundo indígena, la vida del mundo indígena por la naturaleza y las otras propuestas. Y desde ahí surgen los derechos de la naturaleza. Y concluyo, porque la emoción aumenta, el tiempo disminuye, señalando lo importante que es la trascendencia de los derechos de la naturaleza. Todos los esfuerzos de conservación están bien, pero son insuficientes. Todos los esfuerzos que hagamos desde las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, están bien, pero son insuficientes. Todos los esfuerzos que se hagan desde la academia son importantísimos, aportes que no podemos menospreciar, pero son insuficientes. También puede ser importante participar como polemista en las redes sociales, pero eso no es suficiente. Tenemos que pasar de ser espectadores a actores concretos de defensa de los derechos de la naturaleza. Hay proyectos en marcha, no son los de Naciones Unidas, no son los del gobierno ecuatoriano, son los de los pueblos y nacionalidades indígenas, que están impulsando no simplemente componer las cosas, sino transformar la estructura, salir de una civilización antropocéntrica, superar el capitalismo, desmercantilizar la naturaleza.
En ese contexto no podemos caer en la trampa de los llamados mercados de carbono, que es un engaño como lo es la economía verde o el capitalismo verde. En este proceso de emancipación, del derecho a tener derechos, tenemos que ser actores para cambiar el mundo. Tenemos que transformarnos y transformar el mundo. La gran tarea que tenemos entre manos es que exista justicia social y justicia ecológica. La una no puede vivir sin la otra. La tarea es cambiar el mundo. Yo al menos no me conformo con menos. Muchas gracias.